Si eres del Real Madrid, dale me gusta ahora mismo, suscríbete al canal y deja tu comentario porque lo que está ocurriendo dentro del vestuario es una auténtica bomba que puede cambiar el futuro del equipo de forma inmediata. No es un rumor más. No es una exageración. Es una situación real, tensa y muy peligrosa que tiene como protagonistas a Eduardo Camavinga y al actual entrenador del equipo, Álvaro Arbeloa. La relación entre ambos está completamente deteriorada. Y cuando hablamos de un jugador como Camavinga, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de uno de los talentos más importantes del presente y del futuro del Real Madrid. Un futbolista que ha demostrado personalidad, calidad, sacrificio y un compromiso absoluto con el escudo. Pero ahora mismo, todo eso está en riesgo. Todo comenzó como una incomodidad silenciosa. Desde la llegada de Arbeloa al banquillo, tras la salida inesperada de Xabi Alonso en plena temporada, el equipo entró en una fase de adaptación forzada. Un cambio de entrenador en ese momento nunca es sencillo, pero en este caso, la situación era todavía más delicada por el perfil del técnico. Arbeloa asumió el cargo como una solución de emergencia. Una decisión interna, rápida, casi obligada, para no dejar al equipo sin dirección en un momento crítico. Pero lo que parecía una solución temporal ha empezado a generar consecuencias muy profundas dentro del vestuario. Y uno de los primeros en notar ese impacto fue Camavinga. El centrocampista francés no se siente cómodo. No se siente escuchado. Y lo más preocupante, no se siente valorado dentro del nuevo esquema del entrenador. Según fuentes cercanas al entorno del club, Camavinga ha expresado en más de una ocasión su desacuerdo con la forma en que Arbeloa plantea los entrenamientos y los partidos. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue un episodio concreto que ocurrió hace apenas unos días. Durante una sesión de entrenamiento, Arbeloa interrumpió el ejercicio para corregir la posición de Camavinga en una jugada defensiva. Hasta ahí, algo normal. Pero la forma en la que lo hizo, señalándolo de manera insistente y elevando el tono delante de todo el grupo, no fue bien recibida por el jugador. Camavinga respondió. Y no lo hizo con silencio. Cuestionó las indicaciones del entrenador, pidió explicaciones y dejó claro que no estaba de acuerdo con el planteamiento. Lo que siguió fue un intercambio de palabras tenso, incómodo, que obligó incluso a algunos compañeros a intervenir para evitar que la situación fuera a más. Ese momento marcó un antes y un después. Desde entonces, la relación entre ambos se ha enfriado por completo. No hay conexión. No hay complicidad. Y en un equipo como el Real Madrid, eso es un problema enorme. Porque aquí no se trata solo de lo que pasa en el campo. Se trata del vestuario. Se trata del equilibrio interno. Se trata de la autoridad del entrenador. Y aquí es donde aparece el gran debate que ya circula entre aficionados y dentro del propio club. ¿Tiene Arbeloa la capacidad real para gestionar un vestuario de este nivel? Porque una cosa es conocer el club, haber sido jugador, sentir los colores. Y otra muy diferente es liderar a futbolistas de élite en un momento de máxima exigencia. Camavinga, por su parte, empieza a ver con preocupación su situación. Siente que está perdiendo protagonismo, que su rol no es claro y que su crecimiento se está frenando. Y eso, para un jugador de su ambición, es inaceptable. Y mientras todo esto ocurre, desde Inglaterra llega un factor que lo cambia todo. El Arsenal ya ha movido ficha. Sí, hay una oferta. Una propuesta concreta, seria, que no solo seduce al jugador desde el punto de vista deportivo, sino también desde la estabilidad. Un proyecto claro, un entrenador consolidado y la promesa de un papel protagonista desde el primer momento. Justo lo que ahora mismo Camavinga siente que no tiene en el Real Madrid. Y aquí es donde la situación se vuelve crítica. Porque el club se encuentra ante un dilema muy peligroso: respaldar a un entrenador cuya continuidad no está garantizada o proteger a un jugador que está llamado a marcar una época. No nos engañemos. Todo indica que Arbeloa es una solución temporal. Aunque no se haya comunicado oficialmente, el contexto lo deja claro. Pocos entrenadores de primer nivel aceptarían asumir el Real Madrid a mitad de temporada sin poder construir desde el inicio. Por eso, la apuesta por Arbeloa tiene toda la lógica como parche, pero no necesariamente como proyecto. Y si eso es así, la pregunta es inevitable. ¿Tiene sentido poner en riesgo a Camavinga por esta situación? La respuesta, para muchos madridistas, es un no rotundo. Pero el problema es que el tiempo corre. Y cada día que pasa sin una solución, la distancia entre jugador y entrenador se hace más grande. El vestuario empieza a dividirse. Y cuando eso ocurre, la historia nos ha enseñado que las consecuencias pueden ser irreversibles. La tensión está ahí. El conflicto es real.
Y el desenlace puede estar mucho más cerca de lo que muchos imaginan. La situación ha llegado a un punto límite, y como aficionado del Real Madrid, es imposible no sentir preocupación. Lo que está ocurriendo entre Eduardo Camavinga y Álvaro Arbeloa ya no es un simple desacuerdo profesional. Es un conflicto que amenaza con romper el equilibrio del vestuario en el peor momento posible. Y lo más grave es que no parece que vaya a solucionarse por sí solo. Después del episodio en el entrenamiento, lejos de calmarse, la relación se ha deteriorado aún más. En los días posteriores, se han producido nuevas situaciones de tensión, algunas de ellas en espacios más privados, como el vestuario y las charlas tácticas. Según se comenta en el entorno del club, Camavinga ha mostrado abiertamente su frustración por la falta de claridad en las ideas del entrenador y por un estilo de gestión que considera excesivamente rígido. No es solo una cuestión de minutos o de posición en el campo. Es una cuestión de confianza. Y cuando un jugador pierde la confianza en su entrenador, la situación se vuelve extremadamente difícil de revertir. Hay un momento que ha marcado especialmente a los que siguen de cerca el día a día del equipo. Durante una charla previa a un partido importante, Arbeloa insistió en un planteamiento táctico muy específico que limitaba la libertad de movimiento de Camavinga. El jugador, visiblemente incómodo, no ocultó su desacuerdo. Aunque no hubo una discusión abierta en ese instante, las miradas, los gestos y el ambiente dejaron claro que la relación estaba completamente rota. Algunos compañeros han intentado mediar. Pero cuando el problema está entre dos figuras clave, la solución no puede depender solo del vestuario. Aquí es donde debe aparecer el liderazgo desde arriba. Aquí es donde entra Florentino Pérez. El presidente tiene la responsabilidad de intervenir antes de que sea demasiado tarde. No se trata de elegir entre entrenador o jugador. Se trata de entender el contexto y tomar una decisión estratégica que proteja el futuro del club. Porque, siendo honestos, la situación de Arbeloa es la que es. Un entrenador que asumió el cargo en medio de la temporada, tras la salida de Xabi Alonso, sin tiempo para preparar un proyecto, sin margen para construir una idea sólida y, sobre todo, sin la experiencia necesaria para gestionar un vestuario lleno de estrellas. Su papel, aunque importante en este momento, parece claramente circunstancial. Y eso hace aún más incomprensible que un jugador como Camavinga esté considerando seriamente su salida. Porque sí, esa posibilidad es cada vez más real. El interés del Arsenal no ha desaparecido. Al contrario, ha ganado fuerza en los últimos días. El club inglés ve una oportunidad única de fichar a un talento de primer nivel en un momento de incertidumbre. Y cuando un club con estabilidad, con un proyecto claro y con ambición deportiva llama a la puerta, es muy difícil ignorarlo. Camavinga está en una encrucijada. Seguir en un entorno donde no se siente cómodo o dar el salto a un proyecto donde le garantizan protagonismo y confianza. Pero aquí es donde, como madridistas, debemos ser claros. El Real Madrid no puede permitir que esto ocurra. No puede perder a un jugador como Camavinga por una mala gestión interna. No puede dejar que un conflicto puntual marque el futuro de una plantilla que está en proceso de reconstrucción. Y sobre todo, no puede repetir errores del pasado. Florentino Pérez debe actuar con urgencia. Debe sentarse con el jugador, escucharle, transmitirle confianza y, si es necesario, tomar decisiones que vayan más allá del corto plazo. Porque lo que está en juego no es solo esta temporada. Es el futuro del equipo. Además, hay un detalle que no se puede ignorar. Este problema puede ser solo el comienzo. Porque cuando un jugador se atreve a cuestionar abiertamente al entrenador, muchas veces es porque hay un malestar más amplio dentro del grupo. Y si eso es así, el riesgo de que la situación se extienda a otros futbolistas es muy alto. El vestuario del Real Madrid necesita estabilidad. Necesita liderazgo. Necesita un proyecto claro. Y ahora mismo, nada de eso está garantizado. Por eso, más allá del ruido, más allá de los rumores, hay una sensación que empieza a crecer entre los aficionados, la necesidad de un cambio. Un cambio que no pase por perder talento, sino por reforzar la estructura del equipo. Un cambio que permita recuperar la armonía dentro del vestuario. Un cambio que asegure que jugadores como Camavinga sean parte fundamental del futuro del club. Porque si hay algo que está claro, es esto. Camavinga debe quedarse. Debe ser protagonista. Debe liderar el centro del campo del Real Madrid en los próximos años. Y el club debe hacer todo lo posible para que eso ocurra. Ahora te toca a ti. ¿Qué harías en esta situación? ¿Apoyarías al jugador o al entrenador? ¿Crees que el club debe intervenir ya? Dale me gusta, suscríbete, deja tu comentario y haz clic en la noticia que está apareciendo en pantalla,
porque lo que está pasando en el Real Madrid puede marcar un antes y un después en la historia reciente del club.